No, para la lectura de la Biblia. Perdóneme. No. Romanos 5, versículos 1 y 2. La palabra del Señor, hermanos. Esta epístola que vamos a leer a los romanos, el tema es la justicia por la fe. Pero cuando mi pastor me dio esta clase, dijo así: lo que vamos a estudiar es la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y el tema de esta epístola es que la salvación no se pierde. Yo venía de una iglesia bien puritana, una iglesia que se perdía cada rato la salvación. Ya me caía mal el maestro y con eso peor. Pero por supuesto después lo entendí. Perdón que le estoy quitando el tiempo a mi pastor. Capítulo 5 de la epístola a los romanos, versículos 1 y 2. Amén. Romanos 5, 1 y 2 dice la palabra del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por esta palabra tuya. Padre, sabemos que esta epístola era la más teológica, la más especial, la más extensa que escribió el apóstol Pablo, pero ahora que nos disponemos a meditar en ella, usa a tu siervo, el pastor Cristóbal, Señor bendito, para que podamos ser exhortados, edificados y consolados a través de esta palabra tuya. Háblanos al corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Amén. Gracias, mi querido pastor. Bueno, el título de la enseñanza de hoy es: el precio de mi salvación es mi fe en Cristo. Ya el pastor hacía la introducción de lo que la carta a los romanos significa, o el propósito, la razón por la que fue escrita. Al ponerle el precio de mi salvación es mi fe en Cristo, es porque a través de eso es que tenemos salvación. Dice, justificado pues por la fe. Entonces lo que debe de estar ferviente en nosotros es la fe, ¿verdad? La fe, y esa en nosotros no debe de morir, no debe de menguar, debe de estar firme nuestra fe en que nuestro Señor Jesucristo hizo un sacrificio en la cruz para salvación de nuestras almas, ¿verdad? El propósito es recordarle que siga a Jesucristo por agradecimiento por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario, y exhortarle a que se mantenga firme en la fe, confiando en Él en todo tiempo. En todo tiempo, mi hermano. Viene a mí quererle hacer una pregunta. ¿Ha pensado cuánto vale su alma? ¿Ha pensado cuánto vale su vida aquí en la tierra? ¿En algún momento se ha puesto a pensar eso? Ahora, pero para que no se le quite el sueño, ni se preocupe en hacer número, ya Cristo pagó por nosotros. Cristo pagó con su vida en la cruz del Calvario. Y eso es lo que se vive hoy. Eso es lo que celebramos hoy. Aparte de celebrar el 49 aniversario de nuestra iglesia central. Aparte de eso. Pero lo principal, lo que se celebra es hoy el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo para perdón y salvación de nuestras almas. Cuando el primer hombre pecó, el pecado se apoderó del hombre. El pecado esclavizó al hombre. Pero Dios, nuestro Padre, nos envió a un Redentor, el Salvador, el Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. No obstante, había un precio a pagar por nuestra salvación, un precio muy alto. En tiempos anteriores se utilizaba un cordero y eso lo hacían año con año, pero para esta ocasión ya no podía ser posible eso. Entonces Dios manda a su Hijo,
a morir como un cordero perfecto, un cordero sin manchas, para hacer un sacrificio perfecto, único y perfecto. Entonces el Padre decide enviar al Hijo para salvación de la humanidad, porque era necesario que hubiera un derramamiento de sangre, ¿verdad? Porque la palabra misma dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso se hacía en tiempos anteriores, como le decía, en tiempos antiguos, allá el Antiguo Testamento lo dice muy claro, lo hacían año con año. Tenía que haber un sumo sacerdote sin ¿cómo le dijeras? Que no tuviera nada de qué reprocharle, o sea, tenía que tener una mente íntegra, un comportamiento íntegro para que lo pudiera hacer. Pero hoy día nos damos cuenta la parte que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aceptar primero nuestro Señor Jesús, aceptar el mandato del Padre y venir a la tierra para cumplir con ese propósito, ¿verdad? Porque no había nadie digno, solamente nuestro Señor Jesús. El precio de su salvación, el precio de nuestra salvación ya fue cubierto por una sola persona, una persona inocente, justa y sin pecado alguno. Jesús es su nombre. Dios en su inmenso amor entregó a su Hijo, a su unigénito Hijo. Eso está escrito en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esto debe de comprenderlo usted. Por amor lo hizo Dios. Mandar al Hijo a que muriera en nuestro lugar. Dice, le sigo leyendo el texto, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya Dios hizo eso por nosotros, porque no había nadie más que se ofreciera, aparte que tenía que ser una persona sin manchas, perfecta, y ese solo era nuestro Señor Jesucristo, porque así se llama, así se le digno es el Cordero, ¿verdad? Él es el único que pudo llevar eso. Cuando le decía yo, este evento tiene de la salvación, tiene un gran precio, de gran valor, y por eso fue escogido a nuestro Señor Jesús. Y Él se ofreció participar en esa, no sé cómo decirle, pero en ese gran evento de demostración de amor y de decisión de nuestro Señor Jesús, a pesar del sufrimiento que iba a sufrir. Cuando pasa todo el proceso y es llevado al Gólgota y es crucificado, Él dice una frase y es: consumado es. Donde Él estaba confirmando que ya su deuda estaba pagada, que ya no tenía por qué preocuparse, que lo único que tenía que hacer es tener fe y seguir a Cristo, ¿verdad? Le leo, eso lo encontramos en Juan 19:30. Si quiere lo leemos. Consumado es en el griego, se dice tetelestai, que significa se ha cumplido o se ha pagado en su totalidad. La deuda que nosotros debíamos, ese pecado
Decía 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. A esto ya tenemos la confirmación de que nuestro Señor Jesús había pagado la deuda. Este fue un grito de victoria. Un grito de victoria cuando dice nuestro Señor: consumado es. Eso significa un grito de victoria porque la muerte había sido vencida. Y a nosotros llega la salvación. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, lo dice Efesios 2:1, para lo cual solo el amor y misericordia de Dios podía hacer posible el regalo de la salvación, por el amor y misericordia que Dios tiene para con nosotros, ¿verdad? Jesús no solo nos libró del pecado al morir, no solo nos libró del pecado, también nos libró de la muerte. También nos ha dado el regalo de la vida eterna. Y todo esto únicamente lo podemos alcanzar y confirmar en nosotros por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, por creer que vino, por creer que caminó entre nosotros, por creer que Él murió y resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Por eso somos ahora salvos, por creer en nuestro Señor Jesucristo, que hizo toda esa obra para redención de nuestras vidas. Dios no exige mucho. Dios no nos pide mucho, pero sí requiere que en nuestro corazón haya fe. Una fe verdadera, una fe no fingida. Una fe firme que nos permita estar confiados en el poder y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Que nuestra fe, como le decía, no decaiga. Que nuestra fe se mantenga firme siempre, confiando en nuestro Señor Jesucristo, siempre. Porque esa fue la obra redentora. Dice: justificados pues por la fe. Y hay otro versículo donde dice que no es por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? No es por obra. Pero es necesario que nuestra fe esté así firme, creyendo en esa obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo. Una de las frases bíblicas que confirman que el precio de nuestra salvación es la fe, la encontramos en Lucas 17:19. Esto está relacionado con un milagro hecho por nuestro Señor Jesucristo. Decía Lucas 19, le dice a una mujer, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Porque para que nuestro Señor Jesucristo es mejor la salvación que la sanidad. Pero va en un combo, ¿sí? Va en un combo, va a la par. Pero vea que es importante la fe. La fe es la importante ahí, la que debemos de tomar en cuenta. La fe. Porque por eso habíamos tomado como base el versículo de Romanos, ¿verdad? Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de él, nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe. Por la fe. O sea, eso nos permite conquistar nuestra salvación. La fe en nuestro Señor Jesucristo.
esa declaración de fe con la que fuimos confrontados en un día. Esa declaración de fe. De hecho, cuando decimos, mire, esta es una declaración de fe. Entonces, por eso les decía, es necesario mantenernos firmes en nuestra fe, alimentarla siempre con ese buen recuerdo. Ya Cristo pagó por mí en la cruz. Con eso debemos de alimentarla. Ya Dios lo hizo todo. Para mí ahora es fácil. Lo que no es un sacrificio, lo que tengo que hacer es buscar de Dios. No, voy a ir a la iglesia. No es un sacrificio. Es buscar a Dios por ese grande amor que Él demostró en la cruz, al morir en la cruz. Por eso, como le digo, Dios no exige mucho. Lo que exige, lo que pide de nosotros es nuestra fe. Que nos mantengamos seguros en eso. En este versículo que le mencionaba de Lucas, el evento que se desarrolla aquí es la de dos leprosos. Él iba caminando, se aparecen 10 leprosos y como era costumbre, un enfermo de lepra no podía acercarse ¿cómo se llama? A una distancia muy cerca de otra persona. Por eso de lejos dice, cuando iba pasando, de lejos dieron voces llamando a Jesús. Se lo leo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en esa aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino que este extranjero. Y dijo: levántate, tu fe te ha salvado. La acción de la fe. Y eso es lo que hoy quiero como remarcarle a usted, que es necesario que su fe se mantenga firme en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Eso hagamos. Ocurre otro evento. Eso está en Lucas 8:48. Se trata, creo, de la hija de la mujer con flujo de sangre. También recibe esas palabras: tu fe te ha salvado. ¿Por qué le cuento esto? Porque es necesario creerle a Dios y mantenernos confiando siempre en Él. Le dije 48, lo tengo aquí, se lo leo. Dice: se le acercó por detrás, pero una mujer, del 43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en medicina, en médicos, todo cuanto tenía, y por ninguna había podido ser curada,
se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todos el pueblo que por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ahora incluye una frase más y dice: ve en paz. Con esto lo que quiero, como le digo, es confirmar que es necesario que nuestra fe siempre esté activa, ¿verdad? No que se nos aumente, ya tenemos una medida de fe. Lo que tenemos que hacer es activarla, confiar en el poder de nuestro Señor Jesucristo, creer que Él ya pagó por nosotros nuestros pecados, nuestras presentes, futuras, pasados y futuros. Ya Dios los pagó. El poder de Dios actúa por la fe por la fe, como respuesta humana al humano, que nos permite alcanzar el milagro y la salvación. La fe, eso. La fe nos permite alcanzar la restauración integral. A menudo esta frase no solo implica sanidad, como les decía en los eventos que han pasado, no solo es sanidad, también salvación. No implica. Lo mismo le dice a Bartimeo en Lucas 18, 35 al 43. Le dice que por creer recibe la salvación. Este lo encuentro en Lucas 18. La fe nos permite alcanzar los milagros, la salvación, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si gusta, está en el Lucas 18, de 35 al 43. Dice: un ciego de Jericó recibe la vista. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le respondió: recíbela, tu fe te ha salvado. La importancia de la fe. Nuestra fe debe de estar fundada en nuestro Señor Jesucristo y reconocer que la obra redentora que Él hizo en la cruz de Calvario por nosotros. Tenga presente eso. La fe es importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es por creer, dice. Nosotros alcanzamos la salvación por creer que nuestro Señor Jesús ya vino. Por creer que resucitó al tercer día.
por creer que está sentado a la diestra del Padre, por creer. Y eso es fe. ¿Ya? La fe es vista como la confianza depositada en Jesús, que mueve su poder para restaurar. La salvación no es un acto automático, sino que requiere de la creencia activa en el abandono de la autosuficiencia. Nada por nosotros medios podemos alcanzar. Nada. Por eso lo hizo Jesús. Por eso lo hizo nuestro Señor Jesús. Nuestra vida depende de Cristo. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nuestra vida depende de Cristo, de Él. Uno de los consejos que el pastor fundador decía era: no se mueva de su silla. Decía, any problem, nail be blue. Cualquier problema, su silla azul marino. ¿Por qué traigo a referencia esto? Porque también estamos haciendo eso, ¿no? Celebrando el 49 aniversario de nuestra iglesia central. Y por eso, gracias a Dios que nos permite llegar a esta celebración. Gracias también al hombre que un día se atrevió a preguntarle a Dios por qué estos cheles. No sé si escucharon ese comentario o lo leyeron en el libro. Dice, ¿por qué estos cheles tienen grandes templos y nosotros no? Eso le dijo el pastor a una persona de aquí. Eso sí no lo tomé en cuenta. Pero eso lo decía él hablando con Dios. Y Dios le respondió, porque no hay un valiente. Y es en cuando él, en un acto de fe, él decide caminar hacia la tierra prometida, que hoy por hoy se llama Tabernáculo Bíblico, Amigos de Israel, que hoy está cumpliendo 49 años de historia y victoria. Y por eso estamos hoy aquí, agradeciendo eso, pero más aún agradeciendo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, para lograr la bendición de Dios, la clave es permanecer. También Él nos regalaba un versículo que dice Juan 15:7. Si permanecéis en mí, ¿qué lo va a hacer permanecer en Dios? La fe. Su fe, esa fe que tiene, le va a permitir estar confiando en Dios, agarrado de Dios. Pero es permaneciendo en Él, permaneciendo en nuestro Señor Jesucristo. De esa forma, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero es necesario que permanezcamos. ¿Y eso cómo lo podemos lograr? Con la fe. Con la fe que Dios lo va a sacar adelante de cualquier dificultad, cualquier situación. Cualquiera. La fe, hermanos, nos permite alcanzar nuestra salvación. Cristo fue a la cruz a pagar nuestra deuda, a pagar por tu libertad, a pagar por mi libertad, a pagar por nosotros, ¿verdad? Él pagó Él pagó todo el precio. Ese precio no lo podíamos alcanzar nosotros. Por eso fue Él. Todo el precio necesario lo pagó nuestro Señor Jesús para salvación. Tómelo muy en cuenta. Nada tuvo que hacer usted. Por la fe
alcanzamos la bendición de Dios por la fe. El precio de nuestra fe, de nuestra salvación, es entonces estar firmes en nuestra fe. Porque por gracia sois salvos, dice la palabra, por medio de la fe. Y esto lo encontramos en Efesios. Efesios. Dice, puse aquí un comentario donde dice que esta carta fue escrita desde el cielo. El lugar santísimo. Les decía Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. ¿Y qué es gracia? ¿Qué es gracia? Como un regalo. No tuvimos que hacer nada. Por gracia. Porque a Dios le plació destinar a Jesús para ir a la cruz y que muriera por nosotros. Por gracia. Por amor. Por misericordia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no de vosotros, pues eso es un don de Dios, un regalo. Entonces, lo único que tenemos que hacer es fortalecer nuestra fe. Ese es lo único, porque aquí no le pide más requisitos. Le dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo. No se preocupen más. Es que no voy a la iglesia porque no sé qué hacer. No se preocupe. Ya Dios pagó. Usted solo venga, adore a Dios, alabe a Dios, glorifique a Dios. Solo eso haga. Procure que su fe se mantenga activa, que su fe no muera a causa de razones que tal vez no tienen ningún significado. Muchos abandonamos la fe por cuestiones que no tienen ningún significado. A veces por enojarme con mi hermano de a la par o por enojarme porque no me trataron bien cuando llegué por primera vez o me movieron sin mi gusto de una parte a otra, de un módulo a otro módulo. Por eso abandonamos la fe. Por eso abandonamos la iglesia. Lo cual ya Dios dice, mira, no tenés que hacer nada, más solo creer en mí. Confiar en mí, tener fe en mí, eso es lo único que tenés que hacer. Por eso, recuerde siempre que el precio de nuestra salvación es la fe. Y no se mueva de ahí. El precio de nuestra salvación es creer únicamente en Él. Nuestra confianza debe estar puesta únicamente y exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. Efesios 3:12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Entonces, venimos a confirmar, o si es valedera la frase, a reconfirmar que nuestra salvación es por fe. ¿Sí? Nuestra salvación es por fe. Entonces, eso procuremos. Procuremos que nuestra fe siempre se mantenga activa, que nuestra fe siempre esté confiando en que Dios
Va a ayudarnos a salir adelante de toda situación, porque Él ha prometido cuidar de nosotros hasta el fin del mundo. Lo dice Mateo. Él ha prometido cuidar de nosotros. Así es que usted solo haga esto, hermano. Mantenga su fe activa, confiando, creyéndole a nuestro Señor Jesucristo, que no importa la situación que podamos estar pasando, que no importa los momentos difíciles, porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo. ¿Sí? Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Lo único que hay que hacer es creerle y hacer que nuestra fe se mantenga siempre activa, confiando siempre en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias por su amor, por su misericordia. Gracias por ese amor demostrado a través de el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Gracias porque a través de ello alcanzamos nuestra salvación a ningún costo, sino por gracia, porque a usted le plació darnos la salvación. Gracias, bendito Padre Celestial. Seguimos orando con nuestro querido pastor. Gloria a Dios. Oramos, hermanos. Padre, te agradecemos por ese mensaje. Mi Dios, porque nuestra salvación ya tú pusiste todas las condiciones, mostrando un amor, mostrando un sacrificio. Señor, ahora queremos que cada uno de nosotros tengamos esa confianza, que así como tenemos un día así como tuvimos un día para nacer, tendremos un día para partir de esta tierra. Pero nuestra fe y nuestra confianza en lo que sucedió un día, Señor. Un día quizás no como hoy, pero sucedió. Dios, que los cielos se oscurecieron. Y como dijo nuestro pastor, que la palabra de Dios enseña, que dijo, consumado es. Ya está terminado todo. Solo basta que usted y yo podamos creer. Y a los que ya somos cristianos, deberíamos de reflexionar en darle valor o en darle aún más mayor valor a lo que Jesús hizo por amor por usted y por mí. Señor, te agradecemos por nuestra vida de fe, porque un día fuimos convencidos. Señor, cuando leemos y cuando vemos cómo Hollywood ha tratado de representar, Señor, tu sufrimiento, no podemos pasar desapercibido lo que nos causa. También, Señor, un dolor, pero a la vez, como dijo Jesús, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Gracias, Señor. Gracias por esa salvación tan grande, tan maravillosa, y ese amor que nos has dado. En el nombre de Jesús, amén y amén.